Hola, somos estudiantes del primer semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Informática y el día de hoy hablaremos sobre la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelos de gestión, el funcionamiento y la participación de los sectores del Sistema Nacional de Educación. La Ley Orgánica de Educación Intercultural está conformado por 8 artículos, quienes a su vez están integrados por capítulos y artículos. Título 1. Los principios generales. Artículo 1. Ámbitos. Determina los principios y fines que orientan la educación ecuatoriana, interculturalidad y plurinacionalidad. Artículo 2. La actividad educativa se desarrolla atendiendo los siguientes principios generales: universalidad, educación para el cambio, libertad, atención prioritaria, educación en valores, igualdad de género, corresponsabilidad, motivación, evaluación, equidad e inclusión, calidad y calidez, integralidad, laicismo, identidades culturales, plurilingüismo, unicidad y apertura, obligatoriedad, gratitud, convivencia armónica, pertinencia. Artículo 3. Fines de la educación. Desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de las personas. Desarrollo pleno de los estudiantes, lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Cuidado y preservación de las identidades. Fomento del conocimiento, respeto, valoración, rescate y preservación del patrimonio natural y cultural. Desarrollo de la identidad nacional. Promoción de igualdades entre hombres y mujeres para el cambio de concepciones culturales discriminatorias. Título 2. De los derechos y obligaciones. Este consta de 7 capítulos. Capítulo 1. El derecho a la educación. Artículo 4. Derecho a la educación. La educación es un derecho humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Capítulo 2. De las obligaciones del Estado respecto del derecho a la educación. Artículo 5. La educación como obligación de Estado. El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida. Artículo 6. Obligaciones. La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa y de los principios y fines establecidos en esta ley. Capítulo 3. De los derechos y obligaciones de los estudiantes. Artículo 7. Derechos. Tiene los siguientes derechos, como por ejemplo, recibir apoyo pedagógico, tutorías académicas, de acuerdo a las necesidades. Artículo 8. Obligaciones. Tiene las siguientes obligaciones, como procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones. Artículo 9. De la participación y representación estudiantil. En los programas de cada uno de los niveles de educación se integran contenidos que estimulen la participación temprana de los y las estudiantes. Capítulo 4. De los derechos y obligaciones de los y las docentes. Artículo 10.
Derechos. Tienen los siguientes derechos, como por ejemplo acceder a servicios, programas de bienestar social y de salud integral. Artículo 11. Obligaciones. Tienen las siguientes obligaciones, como ser actores fundamentales en una educación pertinente de calidad y calidez, con los estudiantes a su cargo. Capítulo 5. De los derechos y obligaciones de las madres, padres y o representantes legales. Artículo 12. Derechos. Los representantes legales tienen derecho a que se garantice a estos el pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia educativa. Artículo 13. Obligaciones. Tienen las obligaciones como respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con las instituciones educativas. Artículo 14. De la exigibilidad, la restitución y la protección. Ejercicio de su responsabilidad. El Estado en todos sus niveles adoptará las medidas que sean necesarias para la plena vigencia de ejercicio efectivo, garantía y protección. Capítulo 6. De los derechos y obligaciones de la comunidad educativa. Artículo 15. En su comunidad educativa es promover la integración de los actores culturales, deportivos y sociales comunicacionales y de seguridad ciudadana para el desarrollo de estas acciones y para el bienestar. Artículo 16. Derechos y obligaciones de la comunidad educativa. Los derechos y obligaciones propios sin competente de la comunidad educativa son los que corresponden a sus actores en forma individual y colectiva. Capítulo 7. De los derechos y obligaciones de la comunidad. Artículo 17. Derechos que gozan de los siguientes, como por ejemplo, fomentar un proceso de conocimiento y mutuo respeto entre la comunidad organizada y los centros educativos de su respectiva comunidad. Artículo 18. Obligaciones. Estas tienen las siguientes obligaciones, como propiciar la convivencia pública y la resolución pacífica de los conflictos en la comunidad educativa. Título 3. Del Sistema Nacional de Educación. Capítulo 1. Los objetivos del Sistema Nacional de Educación. Artículo 19. Objetivos. Debe cumplir con los objetivos de la Constitución de la República y fines establecidos en la ley. Artículo 20. Asignación y distribución de recursos. Combina y articula principios constitucionales de equidad poblacional y territorial. Capítulo 2. De la Autoridad Educativa Nacional. Artículo 21. Autoridad Educativa Nacional. La ejercerá el ministro o ministra del ramo. Artículo 22. Competencia de la Autoridad Educativa Nacional. Formular a las políticas estándares de calidad y gestión educativas. Capítulo 3. Consejo Nacional de Educación. Artículo 23. Consejo Nacional de Educación. Es el organismo de orientación y consulta de la Autoridad Educativa Nacional. Artículo 24. Función del Consejo Nacional de Educación es participar en la elaboración y aprobación del Plan Nacional de Educación. Capítulo 4. De los niveles de gestión de la Autoridad Educativa Nacional. Artículo 25. Autoridad Educativa Nacional. Le corresponde garantizar y asegurar los derechos y conduce a una vigencia
Está conformado por 4 niveles de gestión: central, intercultural, desconcentrados, zona intercultural y bilingüe y distrital bilingüe. Capítulo 5. De la estructura del Sistema Nacional de Educación. Está conformado por 3 niveles. Artículo 41. Coordinación interinstitucional es el desarrollo y protección integral de los niños, niñas hasta los 5 años de edad de la educación inicial. Artículo 42. Nivel de educación general. Se desarrollan las capacidades y competencias de los niños, niñas y adolescentes desde los 5 años de edad en adelante. Artículo 43. Nivel de educación. 3 años de educación obligatoria a continuación de la educación general básica. Capítulo 8. De las instancias de resolución de conflictos del Sistema Nacional Educativo. Reclamos, quejas, peticiones o solicitudes que de conformidad con la Constitución de la República, la ley y sus reglamentos serán conocer mediante oficio o petición a la autoridad competente. Esto se puede dar dentro de una institución educativa, donde la parte de potestad de sancionar la tiene la autoridad de la misma, o se puede dar con un proceso más grande donde la potestad la tienen las juntas distritales de resolución de conflictos, ya que el medio por el cual se debe tratar cualquier clase de problema que se presente dentro de un centro educativo y su función principal es resolver problemas y sancionar. Capítulo 9 del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa tiene la finalidad de promover la calidad de educación, el cual se encuentra conformado por la gestión educativa de las autoridades, el desempeño de rendimiento a los estudiantes, los directivos y docentes. Se encargan de diseñar y aplicar pruebas y otros instrumentos de evaluación para determinar la calidad del desempeño de estudiantes, docentes y directivos del sistema escolar, compuesta principalmente por 3 miembros: un delegado del Presidente de la República, quien la preside, un delegado de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, un delegado de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Título 4. La educación intercultural bilingüe. Capítulo 1. El sistema de educación intercultural bilingüe. Es el conjunto articulado de todas las políticas y normas de una comunidad educativa que tenga relación directa al proceso de aprendizaje en idiomas ancestrales, que posibilita el ejercicio de los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, con el objetivo de desarrollar y promover las políticas públicas en educación intercultural bilingüe. Capítulo 2. Fundamentos, objetivos y fines del sistema de educación intercultural bilingüe. Fundamentos: respeto y cuidado a la Pachamama, respeto a los derechos individuales y colectivos, reconocimiento de la interculturalidad y garantizar a la educación como un eje fundamental en el desarrollo socioeconómico, cultural y lingüístico. En los fines, fortalecer la plurinacionalidad e interculturalidad, de fortalecer la identidad en lengua y la cultura de los pueblos indígenas, fortalecer los sistemas de vida en las comunas y pueblos indígenas, impulsar una educación de calidad integral, fortalecer los valores propios de las comunas, pueblos y nacionalidades. En los objetivos, desarrollar la educación intercultural bilingüe de calidad, garantizar modelos de educación para diversos pueblos y nacionalidades, potenciar el uso de idiomas ancestrales. Capítulo 3.
Obligaciones del Estado y la Autoridad Educativa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Obligaciones es garantizar el funcionamiento del sistema de educación intercultural, garantizar el cumplimiento de los principios y fines señalados en la Constitución, garantizar el desarrollo del sistema de educación intercultural, procurar la creación de instituciones educativas interculturales, promover la formación de profesionales interculturales bilingües y pluribilingües. A su vez, la estructura de este sistema es la Autoridad Educativa Nacional, el Consejo Plurinacional del Sistema Intercultural Bilingüe, su Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y por último el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales del Ecuador. Título 5 de la carrera educativa. Para ingresar a la carrera educativa pública se requiere ser ciudadano ecuatoriano o extranjero legalmente residente, haber completado el año de servicio rural docente obligatorio, constar en el registro de candidatos elegibles, participar y ganar los conjuntos correspondientes de méritos y oposición. En caso de educación bilingüe, el docente debe acreditar el dominio de un idioma ancestral. Prohibiciones para ingresar a la carrera educativa pública. Se prohíbe el ingreso o reingreso a la carrera educativa pública por las siguientes causas. Está comprendido en algunas de las casuales prohibición o inhabilidades para ejercer cargos públicos establecidos en la normativa correspondiente, tener sentencia condenatoria ejecutoriada en la materia penal, haber sido cesado en sus funciones dentro de la carrera educativa pública por destitución o haberse jubilado por edad, años de servicio de conformidad a la ley. Artículo 27. Vacantes. Las vacantes se producen cuando un docente cesa en sus funciones por renuncia, destitución, jubilación o fallecimiento, o cuando se crea una nueva partida presupuestaria a partir del doblamiento de partida de docente jubilado mediante incremento presupuestario. Las vacantes se llenan mediante concurso de mérito y oposición en los que participa aspirante para ingresar a la carrera educativa pública y los docentes a los que corresponde hacerlo por solicitud de cambio en educación intercultural bilingüe. Las vacantes serán llenadas por docentes que hablen el idioma de la nacionalidad correspondiente en las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que desarrollen la educación intercultural bilingüe. La vacante será llenada por docentes y administradores que dominen el idioma del pueblo o nacionalidad correspondiente. Artículo 99. Convocatoria para llenar vacantes. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, una vez producida una vacante en cualquier nivel y por cualquier circunstancia, la autoridad nominadora, en un plazo no mayor de 30 días, convocará concursos públicos de mérito y oposición determinado su nivel y especialidad. El concurso se publicitará en los medios de comunicación pública de circulación nacional y en las páginas web de la Autoridad Educativa Nacional. La autoridad nominadora será responsable directa para no llenar la vacante en el plazo no mayor de 30 días. Artículo 110. Requisitos para los concursos públicos de mérito y oposición. Los concursos públicos de mérito y oposición para ser director de una institución pública incluye los siguientes requisitos: tener título profesional docente o ser profesional de una área de interés para el sector educativo con título de posgrado relacionado a la educación, aprobar las evaluaciones realizadas por la Institución Nacional de Evaluación Educativa en los casos que correspondan, haber sido docente en el aula al menos durante 5 años, aprobar la prueba de selección para ser directivo establecida por la Autoridad Educativa Nacional y dominar un idioma ancestral en el caso de la institución intercultural bilingüe. Artículo 6. Capítulo único de la regulación, control, infracciones, sanciones
y recursos administrativos. Artículo 129. Ámbito. La Autoridad Educativa Nacional autorizará y regulará y controlará el funcionamiento de todas las instituciones públicas, municipales, particulares y fideicomisionales en el ámbito de su competencia, así como las políticas emitidas y los recursos asignados de conformidad con la presente ley y reglamento. Artículo 130. Del control. El control de las actividades del Sistema Nacional de Educación será de dos clases, interno y externo. La Autoridad Educativa Nacional realiza el control interno a través de las autoridades educativas, observando lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución de la República. El control externo lo ejercerá la ciudadanía de conformidad con las disposiciones del artículo 195 de la misma norma suprema, sin perjuicio de acción de la Contraloría General del Estado. Artículo 132 de la prohibición de prohibirse a los y a las representantes legales, directivos, docentes, madres y padres de familia de las instituciones educativas correspondientes lo siguiente: incumplir el calendario académico dispuesto por la Autoridad Educativa Nacional, emitir documentos tales como certificados, diplomas, pase de año o título utilizado la prestación de servicio educativo que no cumplen el fondo o la forma los requisitos exigidos por la normativa del sector educativo, prestar el servicio de educación, sea inicial, básica o bachillerato, sin contar con la autorización del funcionamiento correspondiente, retener bajo cualquier consideración los documentos académicos de las y los estudiantes, permitir el uso de las instalaciones de las instituciones educativas para fines políticos partidistas, actuar con negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. Título 7. Disposiciones generales. Primera, de conformidad con el numeral 15 del artículo 326 de la Constitución y considerando que la educación es un derecho humano a la que ve en su servicio público fundamental, se prohíbe a todos los miembros de la comunidad educativa promover o provocar deliberadamente la paralización de servicios educativos. Quinta, ninguna institución educativa podrá emitir o aplicar norma que contrarie o inobserve las disposiciones establecidas en la Constitución de la República y la ley. Décima, a las y a los maestros que se encuentren presentando su servicio bajo la modalidad de contrato por más de 4 años se le otorgará el nombramiento respectivo de acuerdo con el establecimiento de la Ley Orgánica del Servicio Público previo concurso de oposición y mérito. Título 8. Disposiciones transitorias. Dentro del plazo de 1 año, contado a partir de la publicación de esta ley, en el registro oficial se crearán los distritos y circuitos educativos interculturales y bilingües. Manifiesta que se escogerán profesionales de acuerdo a su perfil profesional, en que serán asignados a cargos mayores según el requerimiento institucional, garantizando siempre sus derechos laborales adquiridos. A partir de la promulgación de la presente ley, la Autoridad Educativa Nacional realizará la homologación salarial de docentes públicos, de conformidad con la escala salarial definida por la autoridad en materia de remuneración de servicio civil, en coordinación con el Ministerio de Finanzas. Los docentes públicos percibirán la bonificación para zonas de difícil acceso, atendiendo lo que establece el artículo 133 de la Ley de Servicio Público. Asimismo, se garantiza una remuneración justa, cuyo sueldo mensual para los profesores 2021 es el sueldo básico de $400. También se tomará en cuenta la remuneración mensual básica, el funcional, la antigüedad, la carga familiar, la carga educativa, el 16º sueldo, la remuneración suplementaria, entre otros. Por ningún motivo un docente puede recibir un salario menor al que ha recibido anteriormente. Además, se deberá reorganizar la oferta educativa de jardines, escuelas y colegios públicos, en un lapso no mayor a 5 años contados a partir de la expedición de la presente ley, de la siguiente manera. Los jardines que ofrecen primero de básica deberán convertirse en centros de educación inicial.
Las escuelas deberán ofrecer el primer año de educación básica. Las escuelas que tienen hasta el 7º nivel de educación básica deberán convertirse en escuelas de educación básica completa y ofrecer el 8º, 9º y 10º nivel de educación básica. También se contará con un plan nacional dado por la autoridad educativa, en este caso el Ministerio de Educación. De la misma manera se realizarán evaluaciones de funcionamiento, funcionalidad y calidad a los establecimientos tanto públicos como privados, para ver de qué manera se realiza el proceso de enseñanzas, aprendizajes de los estudiantes. También se debe garantizar la cobertura de conectividad en todos los establecimientos de educación pública en el país. Debe también mejorarse la infraestructura y equipamiento para satisfacer a la educación especial para niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad o dotación superior. Finalmente, debe establecerse convenios para garantizar la profesionalización de las y los estudiantes. Disposiciones derogatorias. En la Ley Orgánica de la Educación, o Ley 127, busca una equidad en educación en fijar los principios y fines generales que deben inspirar y orientar la educación, establecer regulaciones básicas y determinar normas fundamentales que contribuyen a promover y coordinar el desarrollo. La Ley Carrera Docente y Escalafón del Magisterio está conformado por los profesionales de la educación y por aquellos que cumplan labores docentes o que desempeñen funciones técnicos administrativas especializadas en el sistema educativo y ejercen funciones en los establecimientos oficiales. La Ley de Educación sobre la Sexualidad y el Amor brinda a que los estudiantes aprendan sobre valores y actitudes y que reflexionen sobre sus decisiones. La Ley de Educación para la Democracia es para que los estudiantes vivan desde edades tempranas en un ambiente democrático y puedan en un futuro trabajar con ética. Finalmente, una vez que se aprobó esta ley o todo acto y contrato celebrado bajo leyes, reglamentos o decretos derogados no tendrán ninguna validez. Conclusión. La Ley Orgánica de Educación Intercultural es la ley que regula y controla los organismos educativos para gozar de una educación digna de calidad, equitativa e inclusiva, ya que esta abarca las leyes que garantizan una buena educación para las y los ecuatorianos y a su vez nos da mención de las obligaciones que tenemos que respetar y cumplir en el ámbito educativo.